Muchísimas gracias y buenas noches a todos y a todos y bienvenidos a este primer webinar del nuevo ciclo de webinars del capítulo de Puerto Rico de la International Coaching Federation. Hoy vamos a dialogar sobre el coaching en empresas de familia, lo que podemos aprender de uno de los principales expertos en el campo de las familias empresarias. Agradecido de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alfredo Carrasquillo y tengo el honor de liderar el Comité de Educación del capítulo de Puerto Rico de la International Coaching Federation. Y hoy estamos súper honrados de tener con nosotros a uno de los principales expertos en el campo, de los referentes en el campo de la consultoría en empresas de familia en habla hispana, un venezolano que desde Houston se conecta para estar con nosotros, quien lleva más de 20 años asesorando empresas de familia en toda Iberoamérica y en Estados Unidos, ayudando en todo lo que tiene que ver con armar las estructuras de gobernanza de las empresas de familia y diseñando con éxitos procesos de transición, de sucesión, de salida y entrada en estas organizaciones y por supuesto también ayudando en esas conversaciones que en las familias empresarias permiten crear los protocolos de familia y asegurar que familia y negocio, familia y empresa, familia, empresa y patrimonio puedan estar alineados y ninguno ponga en riesgo el otro. Nos acompaña este colega cuyo nombre es Guillermo Salazar. Guillermo tiene una educación de primer orden, habiéndose formado en su natal Venezuela, en España, en Estados Unidos, socio director, managing partner de la firma Exaudi Family Business Consulting con oficinas en Houston y es fellow del Family Firm Institute en Boston, del que recibió en el 2015 el International Achievement Award. Y tiene varios libros a su haber. El más reciente, que se lo recomiendo, y por ahí en El Nuevo Día, para los que son de Puerto Rico, pude hace unas semanas, unos meses, compartir una reseña, Triunfa con tu empresa familiar, que ha sido un éxito en Amazon. Y hemos invitado a Guillermo hoy para que nos ayude como coaches a entender ese mundo de las empresas de familia, las particularidades de las familias empresarias, y bueno, para que dialoguemos entre consultores de empresas de familia como él y coaches que a veces podemos terminar trabajando con y en empresas de familia sobre este campo tan fascinante que supone más del 75%, 80% o más en algunos casos de las empresas en todos nuestros países de la región. Así que, Guillermo, agradecidos de que estés con nosotros. Vamos a pasarte la palabra ahora y, por supuesto, vamos a ir reuniendo las preguntas que nuestros participantes tengan a bien hacer, bien sea desde el chat o desde el Q&A, y las vamos a ir compartiendo contigo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un gusto inmenso tenerte con nosotros. Bienvenido. Bueno, el agradecimiento es mío, Alfredo. La verdad es que me siento muy honrado de estar aquí participando en este evento del ICF y creo que hay mucho que hablar porque como te comentaba en su momento, yo todavía dentro de la trayectoria que he estado haciendo en este viaje de acompañamiento a tantas familias empresarias, hay conceptos que en algunos momentos me encanta poder validar y contrastar con colegas de carreras afines o carreras paralelas que de alguna manera se pueden traducir o se pueden incluir dentro de lo que es el rango de servicios hacia familias empresarias. Entonces, pues es un gusto poder estar aquí con todos estos coaches y saber que hay interés en el tema. No sé, Alfredo, por dónde empezamos. Hablamos de algunas alternativas de contenido. Sí, Eh, me parece que sería buenísimo que pudiéramos tener una intervención inicial tuya que nos ponga en contexto y nos ayude a entender, sobre todo a los colegas que no conocen tanto de cuáles son las particularidades de las empresas de familia, qué las caracteriza y si vamos de alguna manera, si somos convocados a trabajar con ellas, qué debemos tener en nuestro radar y tal vez luego podemos hablar y dialogar, ¿no? Con nuestros participantes y nosotros contigo de algunas de las
tangencias que hay entre el trabajo de los coaches y el trabajo que haces con familias empresarias. También, obviamente, toda tu formación en el tema sistémico, ¿verdad? Y en ese acercamiento sistémico a las familias empresarias, sería bueno entender cuál es ese modelo de intervención y cómo tú lo trabajas, ¿no? Así que por ahí, sírvete con la cuchara grande y compártenos lo que quieras inicialmente y ya luego con gusto vamos a poder seguir el diálogo. ¿Te Me parece? parece muy bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo preparé aquí como te comenté, una presentación eh, que me puede servir un poco de hilo conductor de lo que quería comentar. A ver, eh, hay un concepto que es el concepto base con el que generalmente nosotros partimos en la aproximación a este tema de empresa familiar. Cuando hablamos de empresa familiar, desde el punto de vista sistémico, y eso es una óptica que viene dada por la formación que yo tengo, entendemos que una característica fundamental es que estamos hablando con un sistema que tiene una cierta complejidad por estar constituida por al menos 3 subsistemas. Y cada uno de estos subsistemas engloba un grupo de personas que tienen un vínculo con bien la parte de la familia, y aquí incluimos a relaciones consanguíneas y políticas, bien con la parte de empresa, y aquí incluimos a aquellos que pueden estar empleados o estar vinculados de alguna forma en la dirección de la empresa, y en una medida menos frecuente, aquellos que están vinculados con la propiedad. Entonces, el concepto que utilizamos por lo general para entender esta dinámica tiene que ver con una conjunción de estos 3 conjuntos, de estos 3 subsistemas, y forman un sistema complejo, ¿no? Un sistema en el que cualquier cosa que afecte a uno de los subsistemas afecta también al resto. Cualquier situación que se viva dentro de la familia afecta a la empresa. Cualquier problema económico que tenga la empresa va a afectar a la familia. Una decisión en la propiedad también afecta al sistema. Perdón. Lo curioso de esto es que en la medida en que nosotros vamos avanzando en la evolución de las empresas familiares, es posible que algunas personas que pertenecen a uno de los subconjuntos se vaya desplazando con el tiempo a otro. Incluso aquellos que pertenecen a estas intersecciones, vamos a encontrar que en algún momento de su desarrollo dentro del sistema pudiesen estar, por ejemplo, el hijo del fundador que entra a trabajar en la familia y que posteriormente se convierte en un propietario, tiene una trayectoria que empieza desde el círculo de la familia, luego pasa al área de la intersección entre la familia y la empresa, y finalmente pudiese, si sigue empleado dentro de la empresa o sigue vinculado a la dirección, pudiese pasar al centro del sistema, donde se intersecan los puntos. Cada vez que una persona se encuentra en uno de estos subsistemas, tiene un particular punto de vista de la misma realidad. Y aquí empiezan las situaciones interesantes. Perdón. ¿Por qué decimos esto? Porque entendiendo que el cliente con el que nosotros trabajamos es un colectivo, cada intervención que nosotros hacemos como asesores o consultores de empresas familiares parte de la premisa que nuestro concepto de cliente es todo el sistema de la empresa familiar. Y por lo tanto, nuestro deber fiduciario es tanto con la familia como con su patrimonio, y no respondemos a los intereses de ningún grupo en particular, ni ninguna rama familiar, ni ningún individuo. Estamos tratando y procurando de que el impacto de nuestra intervención redunde en beneficio del sistema completo. Y esto, pues obviamente nos exime de tener que fijar alguna posición y de entender que el individuo necesita satisfacer algunas necesidades propias, pero también esas necesidades tendrían que estar vinculadas o enmarcadas dentro del beneficio del sistema completo. Entonces, la particularidad de una intervención de este tipo empieza por entender que todo lo que estamos haciendo redunda en beneficio, o debería redundar en beneficio, tanto del sistema como del individuo, independientemente del sitio donde se encuentra en este modelo. ¿Por qué traigo el modelo a colación? Porque muchas familias empresarias en su día a día tienen que tomar decisiones que en algunos casos puede favorecer más al círculo de la empresa y en otros casos al círculo de la familia. Entonces, digamos que en la balanza de preferencias, en algunas decisiones pesa más
en algunas familias la decisión de la empresa que la de familia. En otras familias puede pesar más la decisión de la familia que de la empresa, y hemos encontrado algunas familias que tienen un interesante equilibrio un poco delicado entre las decisiones que favorecen tanto a la familia como a la empresa. Todos estos escenarios los podemos encontrar. La raíz de esta óptica va a estar siempre vinculada al tipo de decisiones que la cultura de la familia va entretejiendo a medida que va evolucionando. Ahora, ¿por qué nosotros los consultores ayudamos a las familias? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿Qué es lo que realmente aportamos a esta evolución que pueda tener una familia empresaria? Pues básicamente lo que ayudamos es, primero que nada, y aquí ya estamos hablando de una metodología de trabajo, las intervenciones que hacemos, al menos en la óptica que nosotros establecemos, empiezan con una única gran pregunta. Y esta es la gran pregunta que siempre hacemos en la primera aproximación que tenemos con el cliente. Y es, ¿realmente deseamos seguir juntos? De alguna manera, esta pregunta es algo que siempre está flotando en el aire. Quizás se la han planteado de una forma explícita, pero por lo general es una pregunta que nunca sale digamos que formalmente nunca se plantea sobre la mesa en una familia empresaria. Y aquí es donde tenemos que partir. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, como decíamos, el sistema está constituido por individuos y cada individuo tiene el poder de decisión. Cada particular decisión es independiente por naturaleza del resto de aquellas personas a las que puede estar vinculada o no, siempre es una opción. Eh, yo creo que la medida que hemos estado recorriendo estos últimos años de trabajo con familias, el valor del individuo ha cobrado mucha más importancia que hace unos años, sobre todo si pensamos en las siguientes generaciones. Cuando nosotros aportamos alguna opinión o algún tipo de sugerencia a un miembro de la siguiente generación sobre qué hacer con su carrera o su desarrollo personal y profesional, la primera opción generalmente está dentro de la empresa familiar, pero él también tiene otras opciones. Esta persona, a diferencia de las generaciones precedentes, hoy en día goza de un concepto de la libertad que es diferente al que tuvimos las generaciones precedentes. Estoy hablando de los millennials y de los chicos que de alguna forma están planteándose hoy en día participar o no en la empresa familiar. El valor de la libertad que se tiene hoy en día a nivel de la sociedad les da a ellos un espacio mucho más amplio para tomar decisiones. Y en mi generación, que yo no soy millennial precisamente, y la generación de mis padres, esta oportunidad no se presentaba de esa manera. La generación de mis padres era impensable trabajar fuera de la empresa familiar. En el caso de mi generación, era una traición no trabajar dentro de la empresa familiar. Hoy en día es una opción. Y si no quieres trabajar en la empresa familiar, pues en principio, mira, no pasa nada. Tienes libertad de irte a donde quieras, en cualquier parte del mundo, a vivir las experiencias que quieras vivir, que eso es lo que realmente un millennial está buscando, con quien sea, del sexo que sea. Hoy en día la sociedad es muy diferente. Entonces, esa gran pregunta tenemos que plantearla siempre en principio, porque ahí radica, en esa respuesta que podemos obtener, radica muchas de los caminos que podemos tomar hacia un lado o hacia otro. ¿Qué es lo que entonces terminamos haciendo cuando hacemos una intervención en empresas familiares? Básicamente lo que terminamos haciendo es construyendo puentes. Y para construir puentes dentro de estas relaciones individuales para un colectivo, utilizamos una metodología que tiene 3 pasos fundamentales. La primera es mejorar la comunicación. Y entiendo que como coach, pues tenemos muy claro cómo poder trabajar con conceptos tan básicos como los axiomas de la comunicación humana. Tenemos que dejarle claro a nuestro cliente que es imposible no comunicarse. Tenemos que dejarle claro que existe una diferencia entre el lenguaje digital y el lenguaje analógico y que como tercera idea para mejorar la comunicación
existen los sesgos y preferencias al momento de comunicarnos. Es básico, es una piedra fundacional el mejorar la efectividad de la comunicación, porque de nuevo es un sistema. Y con individuos que están tratando de encontrar su propia evolución individual dentro de este colectivo, el hecho de poder mejorar la comunicación, que es un valor pragmático que podemos ayudar y capacitar para que funcione mejor, es un hecho inevitable el abordar la comunicación desde un principio para que tengamos las bases de poder hacer este tipo de construcción. El siguiente paso que nosotros por lo general planteamos en esta metodología es definir un propósito. Es decir, plantearnos con la familia para qué estamos haciendo esto. Ya les preguntamos si realmente quieren seguir juntos, evaluar esa posibilidad. La segunda pregunta es, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no nos separamos? Bueno, ya lo planteamos al principio. ¿Por qué no hacemos, si ahora estamos confeccionando zapatos, pues, ¿por qué no vendemos ropa usada o vendemos comida o cultivamos o construimos? Hay tantas cosas que se pueden hacer en familia que cada familia tiene su propia respuesta. Y para poder responder esto, y créanme que definir un propósito es hoy en día la necesidad básica de cualquier miembro de la siguiente generación que se está planteando entrar en la familia, tenemos que recurrir a el ladrillo básico de construcción del propósito, que son los valores en la empresa familiar. Tenemos que hacer un trabajo de depuración y de diagnóstico para entender sobre qué valores se está construyendo esta empresa familiar, este sistema que de alguna manera va tomando sus decisiones a lo largo de su desarrollo y se fundamenta en valores que hemos clasificado de acuerdo a cada uno de los subsistemas. Hay valores pragmáticos que están vinculados con la propiedad, hay valores emocionales vinculados con la familia y hay valores éticos con los cuales la empresa familiar encuentra la justificación de sus decisiones. También incluimos una serie de metavalores que son los que terminan amarrando todas estas ideas. Eh, Otro paso fundamental para poder definir el propósito es descubrir la historia. Entender que si es inherente la continuidad al momento de pensar en empresa familiar. Y aquí quiero hacer la acotación. Hay empresas familiares que posiblemente puedan continuar en la siguiente generación en manos de propietarios pertenecientes a la misma familia. Hay empresas familiares que muy probablemente no van a poder continuar. Estadísticamente hablando, la cantidad de familias que pueden traspasar esa propiedad, ese patrimonio empresarial de una generación a la siguiente, en primera generación hablamos de aproximadamente que lo logran un 30% y de segunda a tercera lo logran el 50% de ese 30%. Es decir, las probabilidades estadísticas son más altas de fracasar que de tener un éxito en ese traspaso generacional. Entonces, si realmente esa es una intención del funcionamiento de esta empresa familiar, tenemos que darle una continuidad a la historia que ya venimos creando desde el momento de la fundación de esta empresa. Entonces, por lo general lo que hacemos es un repaso donde estos valores que hemos identificado van a encontrar cabida dentro de una narrativa a la que vamos a intentarle dar continuidad a través de un trabajo de apoyo a la familia. Y hay muchas formas de descubrir la historia, desde, bueno, desplegar todo un proceso de recontar cada uno de los hitos importantes. Hay un ejercicio que me gusta también mucho plantear, que es mucho más sencillo, que es la creación del escudo familiar, en la que vamos identificando aquellas imágenes, íconos y arquetipos que nos van dando el marco de referencia de cuáles son los valores con los cuales la familia se identifica dentro de su propia historia. ¿Y todo esto para qué? Para poder crear esa continuidad hacia un futuro que iremos construyendo a través de lo que llamamos el sueño compartido. Cómo esto que venimos trayendo del pasado, identificamos en el presente, le damos continuidad hacia los próximos años. Y aquí hay muchas técnicas. Básicamente se centra en la visualización, en la manera en que nosotros imaginamos ese futuro,
a través de casi siempre artes plásticas, que es lo que me gusta plantear, porque es un proceso creativo, algo que tienes que hacer con las manos, que tienes que tocar y crear la conexión mecánica de tu pensamiento con tu capacidad de crear. Tenemos muchas formas de hacerlo, con collage, con esculturas, con dibujos. Aquí hay un ejemplo que les traigo que lo hicimos con una familia con Legos. ¿Cómo vas tú imaginándote ese futuro al que estás apuntando, en el cual estás involucrando una serie de variables y elementos que, pese a ser complejos, puedes describir de una forma artística, y eso luego obviamente pues lo decantas y lo conviertes y lo verbalizas en un propósito, que es al final lo que estamos buscando, el propósito que tú creas con todo este trabajo de genuina identidad de tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Qué es un propósito? Pues una cosa más o menos como esta. Nosotros, y aquí ponemos los nombres de las personas que están involucradas en el sueño compartido, que estamos unidos por una historia común basada en y aquí ponemos los valores que hemos identificado que queremos custodiar. Deseamos construir un futuro en el que mejoremos los valores que queremos trabajar para mejorarlo, para así alcanzar nuestro sueño compartido como empresa familiar, la cual, a través de los productos o servicios que estamos creando para distribuir, vender o entregar, aportará X beneficios a nuestra sociedad. Algo así, más o menos, podría ser un propósito. ¿Qué es lo que nos da eso? Nos da base para que una vez que tengamos un sistema de comunicación mejorado, un propósito definido, ya tenemos el fundamento que necesitamos para el gran proyecto que puede ser uno de los tantos, pero quizás el que por excelencia trabajamos con familias empresarias, que es redactar el protocolo familiar. No tenemos referencia de protocolos familiares que hayan tenido éxito o sostenibilidad si no han hecho el trabajo previo que hemos estado conversando. Porque de otra manera, el querer poner normas o poner algún tipo de restricciones, penalizaciones, castigo, llámalo como peor suene, no tiene ningún sentido si no hay realmente un propósito detrás de todo esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos estamos comprometiendo? ¿Hasta dónde queremos llegar con todo este trabajo que estamos planteando? Entonces, por lo general, un protocolo familiar tiene un elemento inherente que es el de la gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, hablamos de tres elementos básicos. El consejo, que puede ser tan sencillo como un órgano de gobierno en el cual se toman decisiones tanto de la parte de empresa como la de familia, o puedes hacer una separación y tener un consejo solamente para temas de familia y otro para una especie de junta de directores donde puedes tomar decisiones más estratégicas del negocio. Lo puedes separar o lo puedes unir, va a depender de la necesidad de la familia empresaria. También hablamos de las obligaciones, a qué te comprometes tú cuando formas parte de la familia empresaria de forma activa, sobre todo de la parte de la empresa. Y los derechos, hasta dónde llegan tus límites y cómo tú disfrutas de los beneficios de los recursos de la empresa. En todas aquellas cosas que no quedan bien definidas, todo aquello que los estatutos no recogen o donde las normas que ya están establecidas tienen esas zonas grises que son por lo general donde radica el origen de los conflictos. Cuando hablamos del consejo, entonces, tratamos de definir características, funciones, miembros. Cuando hablamos de las obligaciones, nos referimos a temas más vinculados a la ética, a la responsabilidad y a las buenas prácticas. Y cuando hablamos de derechos, nos referimos a recursos, emprendimiento y empleo. Más o menos esos son, a grosso modo, el contenido de un protocolo familiar. Ahora, existe un tema, ya para cerrar esta idea del protocolo, que, como decía, hay familias que se plantean realmente darle continuidad a este proyecto empresarial y quieren involucrar a las siguientes generaciones para darle esta nueva vida a aquello que fundaron los padres, darle la posibilidad a los hijos de que lo desarrollen, lo hagan crecer y lo puedan hacer productivo. Entonces estaríamos hablando de que en el proceso de la sucesión,
pudiésemos incluir dentro del protocolo algunas, digamos, ideas, no tanto normas porque no suele ser tan estricto cuando hablamos de asociación, pero sí algunas premisas, algunos lineamientos de hacia dónde deberíamos estar apuntando si queremos darle esa dirección a la que estamos soñando en el sueño compartido. Entonces, cuando hablamos de asociación en protocolo, por lo general nos basamos en tres dimensiones básicas a las que atender, que es la sucesión en la propiedad, es decir, cómo voy a transmitir yo el patrimonio a la siguiente generación, la sucesión en la administración, quién se va a encargar de gestionar, quién va a gerenciar la toma de decisiones en la empresa, y la sucesión en el liderazgo, quiénes van a ser las personas que se van a encargar de gobernar y de tomar las decisiones estratégicas globales de este proyecto empresarial. Y sobre esto, pues, se construyen también una serie de normas. Pero hay familias que se pueden quedar solamente con la primera parte de gobernanza, y eso ya constituye un protocolo familiar bastante apegado a lo que es la realidad de la familia, y pueden plantearse en un futuro e incluir temas de sucesión. Así que, resumiendo, ¿cómo pudiésemos nosotros entonces apoyar o ayudar a una familia empresaria que tiene intenciones de poner orden dentro de su sistema? Un sistema complejo, obviamente, porque ya entendimos que son varios subsistemas que lo constituyen, por muchos individuos, que cada quien tiene sus propios sueños personales. ¿Cómo nosotros creamos ese sueño compartido? Porque lo dotamos de un propósito, porque está fundamentado en unos valores que se identifican con una historia que les da una continuidad en la narrativa, y que a su vez han podido responder a esa pregunta, que realmente quieren seguir juntos. Pues redactando un protocolo familiar puede ayudar mucho si está basado en una definición del propósito claro y genuino, y a la vez hemos hecho el ejercicio de mejorar nuestra capacidad de comunicación. Con esto podemos construir esos puentes de los que hablamos entre los individuos en un sistema, y pues al final pudiésemos ayudar a esas familias que se han decidido a querer tomar las riendas de ese futuro del que están hablando desde un principio, y darle un sentido y una sostenibilidad a eso que han creado. Y crear estos puentes. Aquí, bueno, de puentes, a mí me encantan los puentes. Aquí tenemos el Teodoro Moscoso de San Juan, entre San Juan y La Verde, que parece un puente magnífico. Algo así vamos a crear, con una buena ingeniería que nos permita crear desde las fundaciones una cosa que se sostiene muy bien y que conecta a diferentes individuos. Así que, bueno, este era parte de lo que les quería comentar para un poco calentar el tema y abrir el debate. Y bueno, Buenísimo. tú me Buení- dices, Alfredo. Buenísimo, Guillermo. Es un excelente punto de partida, y en lo que van calentando motores los colegas y van surgiendo preguntas, pues tengo ya algunas que nos pueden a permitir seguir avanzando en lo que traes. Creo que escuchándote, veo que los consultores de empresas familiares y los coaches compartimos una herramienta en común, que es la palabra, el lenguaje, la herramienta de la comunicación como vehículo para construir cosas nuevas, ¿no? Y hacía referencia a esas generaciones para las que el sentido del deber era algo incuestionable, mientras que surgen ahora generaciones para quienes el ejercicio de la libertad es un derecho incuestionable, ¿no? Y me pregunto, en tu experiencia, ¿cómo se da ese proceso de diálogo, de conversación entre gente de generaciones distintas, ¿no? Entre varias generaciones de familias empresarias en los procesos que acabas de describir, y cómo uno gestiona esos procesos de diálogo y facilita esas conversaciones para asegurar que la visión de mundo y la ética particular de una generación no se imponga sobre la otra, y cómo hacer ahí un poco oficio de equilibrista, ¿verdad? Entre esas distintas perspectivas. ¿Qué has aprendido en tus 20 años de experiencia haciendo este trabajo al respecto? Bueno, he aprendido que esa es la clave de las puertas que se empiezan a abrir para esa construcción de comunicación. Y justamente tú lo mencionas, ¿no? Nosotros tenemos el don de la palabra para poder hacer conversaciones inteligentes
con los clientes. ¿Y por qué digo que son inteligentes? Porque son conversaciones que terminan planteando una búsqueda de soluciones. Tiene que haber una intención de querer solucionar. Eso tenemos que partir de esa base. Eh, hay personas, y no todos, dentro de la misma complejidad del sistema, hay personas que están más predispuestas que otras a querer buscar soluciones. Pero si queremos establecer estos diálogos inteligentes, el dialogante tiene que entender que hay una condición de respeto mutuo y de reconocimiento de esa inteligencia de un lado y del otro. Y eso es la base para poder establecer un diálogo. Un diálogo que siempre decimos, diálogo es una cosa diferente a comunicarse. Comunicarse es mandar información y mejorar la comunicación significa entender la comunicación de la mejor forma. Ahora, dialogar tiene que ver con convencer civilizada e inteligentemente al otro de mi punto de vista. Y si no lo puedo convencer, entender por qué y si es posible, ser convencido. Eso requiere una predisposición y que en algunas ocasiones, confieso que no lo vemos en la misma intensidad. Incluso hay individuos dentro del mismo sistema que no están dispuestos a conceder ese reconocimiento de la inteligencia del otro, de la madurez del otro, o ver al otro que ya no es un niño, ya no es aquel chiquillo, ahora tengo enfrente a una mujer o a un hombre con la capacidad de tomar decisiones de su propio destino y que quiere compartir conmigo sus inquietudes. Entonces, cuando tú tienes esa calidad entre los dialogantes, ahí sí puedes abrir los canales. Antes, vamos a estar a la merced de un solo individuo que toma las decisiones por todo. Y eso no es sostenible. Claro, buenísimo. Ese proceso me pregunto, y solo quiero hacer dos preguntas más para luego pasar con las preguntas de nuestros participantes, por supuesto, pero en ese proceso de construir esa voz compartida, me pregunto cuánto te ayuda algo que yo no dije al comienzo cuando te presenté, que es que tu formación original es de arquitecto, ¿no? Y esa descripción que hacía de la dimensión creativa, de la estética de la construcción, sospecho que ha sido una herramienta súper útil para tu trabajo. ¿Cómo acompañar ese proceso creativo desde la mirada de un consultor de empresas de familia que antes era y sigue siendo, por supuesto, un arquitecto y un creador también? Sí, nunca se deja de ser arquitecto. Es una deformación con la que terminas viendo todo, ¿no? Eh, Son procesos constructivos al final y básicamente trabajamos en la misma metodología. Tienes que limpiar el terreno, tienes que hacer una fundación, tienes que ir colocando las piezas de manera ordenada y al final pones el techo en tu edificio, ¿no? O para construir un puente igual tienes que preparar los dos bandos que quieres comunicar, crear unas buenas fundaciones y al final es que tiendes el tirante que las comunica, ¿no? Es el mismo concepto. Y claro, una de las cualidades que tiene el poder trabajar en procesos constructivos complejos es que te da una capacidad de manejar muchas variables y tener una perspectiva de la gran foto en todo momento y entender que los diferentes elementos que estás trabajando están a tu disposición para obtener un objetivo, que en este caso es un objetivo consensuado con el cliente. Pero precisamente la capacidad de manejar complejidades es lo que te permite tener una aproximación más efectiva a un sistema como este. Y sí, aparte de eso, hay cosas que le he puesto de mi propia impronta. Por ejemplo, los procesos de visualización de futuro tienen mucho que ver con la parte artística, como decía. Eso es muy junguiano. Hay una forma de entender la intención del futuro que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo proyectas tú desde la parte del self y del inconsciente hacia la parte consciente eso que no puedes verbalizar, pero que sabes que está ahí? Y cómo lo puedes plasmar tratando de utilizar otras formas de comunicación con los demás que van ahondando desde lo más básico de tus sentimientos, pasando por simbologías y arquetipos con los que puedes manejar una comunicación de deseos y de hacerlo de forma colectiva. Eso te permite llegar a unas conclusiones interesantes que luego al final del proceso lo puedes plasmar haciendo una verbalización de esas intenciones
y consensuando con los demás hacia dónde realmente quieres apuntarlo. Ahí también hay una parte que tienes que cuidar la estética, obviamente, pero también la ética de lo que estás haciendo, que es parte del trabajo creativo. Súper, buenísimo. Han surgido muchas preguntas, así que dejo la tercera que tenía para escuchar las preguntas de los participantes. Una de las preguntas que nos hacen, Guillermo, es ¿cómo influye la edad del negocio en el proceso de consultoría? Muy interesante. Hay una correlación definitivamente entre la edad y el nivel de complejidad. Eh, Incluso hay casos en los que pueden ser contradictorios, pero en general, y dependiendo no tanto de la edad, sino del tipo de la industria, una empresa mientras más vieja, más compleja se vuelve. Eso es la ley de la entropía, segunda ley de la termodinámica. Mientras más tiempo pasa, es más probable que las cosas se hagan más complicadas. Y si tú tienes una empresa que por lo general les apuntamos a 10 años, entre 10 y 15 años, ya empiezas a ver se empiezan a vislumbrar necesidades de atender estos temas que estamos hablando, ¿no? Pero sí, y te estoy hablando de empresas en primera generación, todavía la generación de los fundadores es la que tiene el liderazgo definido y de alguna manera la última palabra en las decisiones estratégicas. Pero ya después de los 15 años, hay ya despuntando intenciones en una siguiente generación de participar y definitivamente ya después de la vida madura de los fundadores, ahí sí ya tenemos una empresa preparada para asumir estos planteamientos y hacerse estas preguntas. Entonces sí, definitivamente a mayor edad, mayor necesidad de revisar estos temas. Buenísimo. Otra colega nos dice, gracias por la charla, Guillermo. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la familia política, esposos, esposas de los miembros de la familia, comienzan a tener conflictos entre ellos y mostrar desacuerdos e inconformidades que afectan el clima familiar? ¿Ha tenido que ayudar a afrontar situaciones así y cómo las ha asesorado? Gracias. Mm. Bueno, Alfredo, vamos a tener que organizar para ese tema otro webinar Un aparte, webinar en sí mismo, ¿cierto? porque los parientes políticos siempre van a ser un tema necesario de abordar de forma responsable. Bromas aparte, es un tema importante. Con los parientes políticos de los parientes políticos no podemos prescindir porque son parte fundamental del sistema. Sin ellos, la familia no puede crecer y los miembros de otras familias que vienen con otros valores, con otra identidad y otra narrativa, que se integran a una familia empresaria, eh, por lo general necesitan un periodo de adaptación, como todas las familias que se fusionan, a una nueva cultura. La empresaria en particular tiene además el hecho de que es un sistema complejo, como hemos visto, y claro, no suele ser un acomodamiento automático ni sencillo. Entonces, el grado de involucración de los parientes políticos puede variar muchísimo, desde que no están para nada metidos en esto hasta que realmente llegas a un grado en el que están tan metidos que forman parte activa e incluso pueden estar empleados dentro de la propia empresa familiar. Eh, Casi siempre los problemas que existen o que se generan en las relaciones con los parientes políticos tienen que ver con los límites que se establecen dentro de la responsabilidad de las decisiones en el núcleo familiar. Y el trabajo que solemos hacer es tratar de buscar la posibilidad de que esos límites queden claros con los parientes familiares. Hasta dónde está la capacidad de intervención de esas personas en las decisiones que le competen a su posición dentro del sistema de los tres círculos. Es decir, si soy solo familia, pues tus límites están dentro de la familia. Si estás empleado, pues estás empleado, eres parte de la familia, pero si no eres propietario, va a ser difícil que tengas el 100% de la legalidad y la legitimidad de poder emitir una opinión. Entonces, tratamos siempre de que eso quede lo más claro posible. En muchos casos es simplemente abrir el diálogo y tratar de aclarar esas zonas grises, porque por ahí generalmente se originan muchas de las frustraciones que crean estas situaciones.
Y en muchísimos casos, más de lo que puedes creer, Alfredo, los parientes políticos lo entienden perfectamente, pero a la primera, lo agarran enseguida y entienden que tampoco la intención es echar a perder lo que está funcionando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es cuestión de poner en práctica el diálogo y de abrir la puerta, partiendo siempre de una buena intención, ¿eh? Ya te digo, aquí tenemos que tener claro que la respuesta que estamos dando de sí, queremos continuar, es, vale, queremos continuar, pero lo queremos hacer desde el fondo del corazón con una buena intención. Entonces, cuando eso ocurre, es cuestión de ir desatando los malos entendidos y desamarrando las cosas que se han podido producir haciendo estas conversaciones. Y con los parientes políticos pasa mucho eso. Súper. Nos pregunta otro colega, muchos negocios de familia entienden necesaria una consultoría para atender la sucesión. Sin embargo, para llegar a este reto, pasan muchos años. ¿Qué otras necesidades en el negocio de familia tiende a necesitar atención profesional previa a la sucesión? Sí, bueno, como les explicaba, ¿no? Lo bueno que tiene el protocolo familiar es que pone orden a un montón de decisiones que se tienen que tomar para que el sistema vaya funcionando. Entonces, siempre separamos el tema de la sucesión porque, como decía, quizás no es el momento, quizás los hijos están muy pequeños, quizás no hay hijos en el horizonte todavía, o quizás no se ha definido cuál es el grado de participación o de implicación de esos chicos o de esos herederos, porque igual no están tan chicos. Entonces, el tema de sucesión lo podemos aparcar. ¿Cuáles son los otros temas? El gobierno. El gobierno es básicamente la puesta en orden. Y como veíamos, ¿no? El gobierno necesita crear un órgano, una cabeza donde esa toma de decisiones colectiva pueda funcionar. Y ahí es donde está quizás el reto más interesante de familias empresarias, sobre todo cuando están transitando de primera a segunda generación, que es donde la mayoría falla, en esa transición en el cual pasamos de un modelo mental de toma de decisiones unitaria a un modelo mental de toma de decisiones plural. Y ahí es donde realmente está el gran reto del sistema. Eh, el crear este órgano de gobierno nos va a permitir sentar las bases de la validez de una decisión colectiva. Y una vez que tú tienes eso, ya puedes establecer entonces las normas que tienen que ver con a qué te obligas cuando te comprometes a estar acá y a qué tienes derecho cuando tienes la posibilidad de estar acá. Ya con eso tienes un contenido lo suficientemente amplio como para justificar cualquier ayuda que le quieres dar a una familia que está tratando de poner orden en el funcionamiento del día a día sin meterse necesariamente con el tema de la sucesión. Súper. Otra colega nos pregunta, ¿qué ha hecho si los dueños quieren coaching para su equipo de trabajo, pero no desean participar ellos en el proceso, ni como equipo ni individualmente? Sí, se puede hacer, se puede aislar por completo. De hecho, lo hemos hecho. Dentro de nuestro equipo, yo estoy liderando un equipo de consultores y de especialistas en diferentes áreas y uno de los miembros de nuestro equipo es precisamente un coach, una coach que tú conoces muy bien, Claro. especializada en gerentes, en presidentes de empresas, en altos ejecutivos. Y tú puedes perfectamente enmarcar dentro de una intervención de empresa familiar para algunos temas e invitar a un coach que atienda a estos ejecutivos que no están, no tienen por qué estar directamente conectados con el proceso que vive la familia, pero sí enmarcados dentro de una serie de patrones bases que definen esa cultura de la empresa familiar. Entonces, perfectamente, no tienen por qué, los dueños no tienen por qué estar metidos en la ejecución o en la participación o supervisión de estos ejecutivos, pero tiene que haber un mínimo, y te digo mínimo, es mínimo, un mínimo de intención de poderle dar esa referencia de, bueno, esta es nuestra cultura, en este marco nosotros nos movemos, estas son más o menos los parámetros que nosotros estamos esperando de todo aquel que participe aquí, y a partir de ahí, pues el coach puede hacer perfectamente su trabajo. Súper. Aquí hay una pregunta que puede ser interesante para clarificar algunos conceptos, ¿no? Nos preguntan, ¿cuándo una pyme familiar se convierte en un negocio de familia? ¿Es el tamaño? ¿Es longevidad? ¿Son los hijos en el negocio? No. Una pyme, a ver,
hay tres conceptos metidos. Una cosa es la pyme familiar, otra cosa es el negocio familiar y otra cosa es la empresa familiar. La pyme es una clasificación, vamos a decir, burocrática de entidades que están tratando de marcar cosas, pero donde realmente existe la diferencia, al menos así la percibimos, es cuando un negocio pasa de ser negocio a ser empresa. ¿Y cuándo haces esa evolución? Pues va a haber un momento en el cual la actividad económica del negocio te va a permitir crear equity, te va a permitir tener un beneficio y vas a pasar de economía de subsistencia a realmente una empresa que entrega valor y que genera un excedente que puedes reinvertir tanto en el crecimiento de la empresa como en los beneficios para la familia, más allá del día a día y de lo que te puede generar. Ahí es cuando realmente empezamos a ver que hay un paso importante entre un negocio y una empresa. Esa creación de valor, esa creación de beneficio, de rentabilidad que te permite pasar la subsistencia a la inversión. Y tú puedes seguir siendo pyme en ambos casos, ¿ok? Porque el pyme lo que hace es que te clasifica en número de empleados o, número, o tamaño de facturación, pero es esa calidad, no cualidad, o cualidad que tienes que te da esa característica de, bueno, ahora sí, realmente estoy metido en otra cosa diferente y quiero trascender, que sería lo siguiente que viene después. Quiero que esto siga más allá de lo que, de quienes hemos creado esto. Ahí es cuando hay realmente una diferencia importante. Súper. Nos pregunta otra colega, ¿cómo trabajamos la lucha de poder entre una mujer dueña de empresa y su esposo? Un escenario en el que ella es la experta en el negocio y él llega a dar apoyo, sin embargo, no apoya. Ah, uf, es muy general y el tema está un poquito... A ver, no sé, necesitaría un poquito más de información. Eh, Creo que lo pudiéramos orientar hacia, eh, de nuevo, la definición de límites, pero ahí tenemos que partir de que la relación conyugal tiene que estar definida desde la propia relación de pareja. En este libro que hacías mención, el que mostraste, yo planteo tres casos básicos de funcionamiento de familias empresarias. Las familias parentales, las conyugales y las fraternales. Y las conyugales es ese caso en el cual una pareja eh, participa eh, ambos en la creación de un negocio que se convierte en empresa, pero puede haber también una variante en la cual uno de ellos tenga una participación mayor o exclusiva en el negocio y el otro tiene una función que deberíamos definir como de apoyo a la iniciativa empresarial. Yo entiendo que la pregunta pudiese venir respondida por ahí. ¿Cómo hacemos para que la función de este esposo esté estratégicamente vinculada con su esposa desde un punto de vista de apoyo y no de intervención o de inmiscuirse en decisiones que pueden ir de lo estratégico a lo operativo? Creo que por ahí iría, pero igual me gustaría Claro. poder conocer un poquito más para darte algo más razonable. Seguro, si la colega quiere obviamente abundar en la pregunta, con mucho gusto y podemos volver sobre ella. Otra colega nos pregunta, ¿qué debates de familia ha escuchado entre retener el 100% de la empresa versus el reto quizás de crear un espacio para vender una parte del negocio, acciones o similares para sostener que siga existiendo la empresa fuera de la familia? Hmm. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué debates? Sí, sí, entiendo que lo que quiere decir Andrea ahí es que has escuchado al respecto. Si esto es un tema que se conversa en el contexto de las familias empresarias y Sí, cómo se dan estas conversaciones sí, respecto sí, a sí. si traer participación de otra gente. Sí, bueno, eso tiene que ver con la definición de la sucesión, ¿no? Como decíamos, la sucesión se soporta sobre estas tres dimensiones y una de ellas es cómo vamos a hacer la sucesión de la propiedad. Muchas familias deciden, la mayoría, de hecho, la mayoría de las familias empresarias en nuestros países deciden que la familia va a quedar, las acciones de la familia van a quedar siempre en manos de la familia. ¿Ok? No estamos, por lo general, las familias empresarias en Latinoamérica
no estamos acostumbrados a tener socios fuera del grupo familiar, y si los tienen en una proporción muy pequeña, son casos excepcionales. Y por lo general, la intención de traspasar esa propiedad a la siguiente generación o a cualquier otra persona que quiera compartir estas acciones está vinculada con la consanguinidad. Incluso ni siquiera pasarlo a parientes políticos, sino a tus hijos, a tus nietos. Esa es en general la intención que la mayoría alberga. Ahora, cada caso es diferente, cada oportunidad es diferente y cada negocio pues obviamente te va a exigir algún tipo de, o te va a demandar algún tipo de crecimiento con algunos recursos u otros, y vas a tener que evaluarlo en el momento. Siempre que no pierdas el control desde la asamblea de accionistas de la mayoría de las acciones que te otorgan o que le otorgan a la familia la capacidad de tener la última palabra, podemos seguir reteniendo el concepto de empresa familiar y el control estratégico de la empresa. ¿Eso qué significa? Que si quieres o necesitas expandirte y hay una oportunidad de vender una parte o de hacer participar a personas que no son miembros de la familia, es una opción válida siempre que salvaguardes tus intereses y entiendas que lo estás haciendo con una intención de crecimiento clara. Ahí tienes que conectar con un propósito, hacia dónde. Por eso es importante el propósito, porque el propósito te responde a este tipo de preguntas, ¿no? Y te van a decir si realmente esto que estás haciendo va en línea con lo que quieres hacer. Y, y en ese caso, pues puede funcionar. Ahora, ya te digo, es muy raro, es muy raro. Son muy pocos los casos en los que realmente la familia o las empresas familiares reciben accionistas de afuera. Incluso es muy raro el accionista que viene de afuera que compre una proporción de las acciones que tampoco le den un poder de decisión estratégico dentro de la junta de directores o del órgano de gobierno. Eh, pero sí se puede dar, se puede, y de hecho hay casos, pero no son tan frecuentes. Súper. Otra colega nos pregunta, Guillermo, ¿qué ocurre cuando los dueños cambian entre sí como familia algunas decisiones que ya se han tomado con los equipos de trabajo en la oficina? ¿Qué ocurre? El desastre. No, claro, es que eso es lo que pasa. A ver, el concepto de dueño es algo que implica mucha responsabilidad. Y ser dueño es, es un deber, es un, es un privilegio, pero también te exige el ser responsable de lo que tienes. Y eso incluye entender cuál es tu papel dentro de una jerarquía de toma de decisiones. Sí, entiendo yo que la pregunta viene por ahí. Tu papel está en la parte de arriba de la toma de decisiones y tú tienes contratados a profesionales que tienen que cumplir una serie de mandatos, casi siempre operativos, eh, y por cuestiones de circunstancias que no vienen al caso, tú decides que esas decisiones que ellos toman no son, y las cambias o entorpeces las decisiones o rompes el flujo de la jerarquía normal, tú estás atentando contra el buen funcionamiento de tu propiedad. Es algo que te tienes que plantear, porque o no tienes el profesional adecuado para hacer el trabajo que necesitas, o tú no estás entendiendo cuál es tu rol dentro de la estructura de gobierno que tu empresa demanda. Entonces, ser dueño es algo que se tiene que hacer con mucha responsabilidad, pero es algo que también se puede aprender. Cuando hacemos estas intervenciones con familias empresarias, hay una parte muy grande que tiene que ver con entrenar a los miembros de familia en qué significa ser dueño. Una parte didáctica en todo esto, ¿no? Claro. El entender por qué yo tengo ciertas obligaciones, responsabilidades, y por qué yo me tengo que poner ciertos límites dentro de una estructura que yo necesito de gobierno. Por eso, insisto, es muy importante que al momento de poner normas
el concepto general es de gobierno. Y esto que me estás mencionando es un tema de gobierno. Gobierno es el flujo de poder. ¿Cómo haces tú para que el poder fluya de manera responsable? Pues esto lo tienes que definir desde ahí arriba. Buenísimo. Otro colega nos pregunta, Guillermo, ¿has tenido la experiencia de iniciar una relación con una empresa familiar justo cuando ha fallecido su fundador? De ser así, ¿cómo inicias la intervención? Y si no hay un sucesor identificado, ¿cómo se dirige el proceso para la nueva selección? Sí, he tenido casos y te digo, la posibilidad de darle continuidad a esas situaciones depende exclusivamente de el grado de comunicación de los herederos, el grado de entendimiento, el grado de afecto. Eh, Hay también implicada una etapa de duelo que hay que terminar de resolver, pero quizás el reto más grande está en lo que yo mencionaba al principio, ¿no? ¿Cómo cambias tú el modelo mental de toma de decisiones donde antes uno solo decidía y ahora tienes que pasar a un modelo en el que varios tienen que decidir? Y si ese modelo de varios decidiendo no estaba establecido o no se había preparado antes del fallecimiento del líder, ese reto es muy cuesta arriba para gente que no se ha imaginado una situación como esta y va a ser complicado para poderlo ensamblar a menos que tengas un grado de comunicación y de efecto entre los herederos lo suficientemente eh, sano como para una nueva realidad de toma de decisiones. Yo, de hecho, he tenido casos en los que acaba de fallecer el padre, me han pedido que los ayude y no hemos podido hacer mucho, porque no están preparados, bien porque el duelo todavía está muy vigente. De hecho, recuerdo un caso donde la muerte del padre estaba todavía muy fragante y entrabas a la sede principal de la empresa y tenían un afiche gigantesco con la imagen del padre, lazos de luto por todos lados. Y bueno, te digo fragante, pero habían pasado 2 meses ya de esa situación y todavía se sentía el ambiente pesado. Y claro, ¿cómo avanzas tú hacia una nueva realidad si no te quieres desprender de ese pasado o no le has dado lugar a ese pasado con todo el respeto que merece la figura del padre, ¿no? Son diferentes elementos que tienen que preparar y que tú puedes ayudar, pero no depende de ti, obviamente, ¿no? Y aquí entendemos ustedes como coach, lo entienden muy bien, ¿no? Que la capacidad de poder apoyar a un cambio no depende exclusivamente de ti, depende del coach y de la persona que está recibiendo el apoyo. Y es un reto grande, el fallecimiento, más aún si es un fallecimiento inesperado, ¿no? El fallecimiento que no se asume o no se ha integrado dentro de este proceso es muchas veces complicado. Por eso es importante es que no sabemos qué va a pasar mañana. Estupendo. Guillermo, hay un colega que se conecta desde Costa Rica que quiere formularte directamente una pregunta. Es uno de los colegas del capítulo de ICF de Costa Rica. Así que, Marco Soto, te van a permitir ahora que puedas hacer tu intervención. Así que, por favor, bienvenido y gracias por estar con nosotros desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchas felicidades por tu ponencia y al capítulo por la oportunidad de tener este tema tan interesante. Pues justamente tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Muchas veces cuando está el fundador en vida, nadie cuestiona nada, todo está funcionando normal. Y justamente para evitar que cuando ya no esté o pierda algunas de sus capacidades mentales, las cosas se empiecen a complicar, es importante este proceso que tú estás hablando. Entonces, indudablemente todo este tema involucra un proceso de preparación porque hay en las personas que trabajan en o que hemos trabajado en una empresa familiar,
hay que entender pues los límites que cada persona tiene por ser pariente, hijo, nieto, etcétera. Y hay un aspecto, una dimensión emocional sumamente fuerte que puede a veces opacar un poco la parte racional de las decisiones y al haber una gran subjetividad en muchas de las decisiones que se puedan tomar y puntos de vista, mi pregunta va orientada al manejo de las expectativas de los stakeholders, o sea, esas personas que participan y que supongo que principalmente van a ser personas de la familia. Ellos traen expectativas a la mesa y traen sus derechos y traen ciertas, o sea, su sueño es mantenerse en la familia, pero también tener cierta participación muy particular. Entonces, la pregunta concreta es, en este proceso que tú lo llevas como consultor, más o menos cuánto tiempo dura, si son a través de reuniones o ¿cómo logras esos acuerdos para que, o sea, tal vez las expectativas de todos no se van a lograr o algunas sí y otras no? Pero a la sombra de todo esto está el fundador, si todavía está en vida y está escuchando, a veces puede estar pensando, uy, aquí lo que está pasando es que me están poniendo a un lado, ¿verdad? Y hay también un tema como medio delicado con la emocionalidad o sea, el rol del fundador que necesita ser parte, que si se priorizan sus necesidades y sus digamos, decisiones sobre los demás o cómo se maneja todo eso, porque la verdad que como consultor veo que es complicado lograr esos acuerdos, ¿verdad? Porque aquí tenemos un elemento emocional muy, muy fuerte que requiere mucha madurez y a veces no está esa madurez. Ay, Mae, me lo pusiste difícil. No, Marco, sí, efectivamente. Yo creo, mira, a ver, creo que es un buen momento, Alfredo, para comentar que mucha de esta metodología y los casos que planteo los pueden encontrar en el libro y les tengo una muy buena noticia, que es que mañana y por 5 días, ese libro que está ahí en versión ebook va a estar gratuito en Amazon por el Día del Libro, que vamos a estar empezando a celebrar a partir de mañana. Entonces, les recomiendo que si tienen la oportunidad, a partir de mañana, entren, pueden, de hecho, para entrar más fácil, pueden entrar directamente a mi página web, guillermosalazar.com. Ahí tienen el enlace y a partir de mañana, entonces, ya tendremos la invitación de la conexión para ir a buscar el libro. Lo puedes encontrar ahí. Marco, lo que tú decías es muy importante, vinculado a la madurez. Un fundador tiene que entender cuál es su rol, cuál es su viaje dentro de la aventura de crear una empresa familiar. Cuando un fundador eso lo entiende claramente, sabe que hay un momento en que se tiene que hacer a un lado, porque es parte del viaje. Y esto lo comparamos siempre con, esto es tema para otro webinar totalmente aparte, pero ¿cuál es realmente el rol del fundador dentro de su trayectoria desde el momento en que abandona su mundo ordinario y entra en un mundo fantástico de la creación de una empresa que se vuelve productiva, que crece y que entrega valor, pero que hay un momento en el cual él tiene que regresar a ese mundo trayendo el beneficio y la justicia al resto de las personas que conoce. Eso es lo que llamamos el viaje del héroe. Es un recorrido completo que se hace y que puedes encontrar los paralelismos en el modelo de Joseph Campbell del viaje del héroe, de cómo realmente tú, para poder completar el círculo de vida, tienes que asumir una retirada de esa figura del héroe, porque si no lo haces te terminas convirtiendo en un tirano. Ahora, hay condiciones para retirarse. Una persona como la que describes no va a soltar tan fácilmente esa conexión emocional, económica, de liderazgo y administrativa que tiene dentro de una estructura como esa. Él necesita ciertas garantías para poder hacer ese retiro. Y ese retiro incluye, entre otros factores, dos elementos muy importantes. Uno es un reconocimiento
a su trayectoria. Es decir, el sistema tiene que estar preparado para darle la investidura que esa persona merece una vez que sea retirado del puesto de toma de decisiones más importante, aunque siga vinculado a la parte estratégica a nivel de gobierno, no hay ningún problema. Y el otro es que él tiene que dejar un legado. Él tiene que entender que ese viaje que él ha hecho le da la autoridad y le entrega la responsabilidad de crear una transmisión del aprendizaje a su comunidad, siguientes generaciones, a la familia, a la sociedad, a lo que tú quieras. Ese legado se tiene que construir, se tiene que empaquetar para poder entregarlo. Entonces, una persona que entiende cuál es su recorrido vital va a entender que en algún momento tiene que ceder y esa cesión se puede preparar si es realmente un propósito definido y hay un consenso con quienes te vayan a suceder. Entonces, es cuestión de sentar a esa persona, establecer las conversaciones, indagar en su proyecto de vida, entenderlo, escucharlo. Aquí hay mucha de escucha activa y es una cualidad que estoy seguro que todos ustedes tienen, para entonces ayudarlo a encontrar los elementos de ese recorrido, de ese viaje que él está haciendo y empezar a encontrar las piezas que quizás faltan para que se entienda cuál es el momento adecuado y qué necesita para poder dar ese paso. Porque si no lo hace, lo más probable es que se quede en ese mundo fantástico del héroe toda su vida hasta que ya el sistema no lo pueda aguantar y las consecuencias son otras, ¿no? Todo el mundo entiende el esquema, ¿eh? ¿No? Aquí no estamos hablando de algo que no... Esto está en el inconsciente colectivo. Esto también es muy junguiano, demasiado, de hecho. Y cuando alguien se encuentra con una conversación, con una estructura que le presenta el recorrido vital y las opciones que tiene para poderlo preparar, eso hace mucho sentido. Y empiezan a aflojarse cosas que antes estaban trabadas y abrirse puertas que quizás no se hubieran podido abrir de otra manera. Entonces, yo te sugeriría, no sé, tratar de entrar por ahí, tratar de acceder primero a esa persona, crear el ambiente adecuado y proponerle una charla en la que se abra el canal sobre todo de escucha y a partir de ahí pues tratar de orientar la conversación hacia lo que es el recorrido vital. Súper, buenísimo, Guillermo. Alguien nos pregunta que nos señala la responsabilidad de ser dueño es real. Entiendo que igual tienen que ser responsables los hijos. El protocolo ayuda, pero la unidad de la familia es crítica. ¿Consideras que el final de un negocio de familia se engendra en la familia? El final de un negocio de familia se engendra en la familia, sí, 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 sí. El final de un negocio de familia es responsabilidad directa de la familia. Si entendemos que los dueños están vinculados societariamente, aparte de consanguíneamente. Pero sí. Pero ojo, eso no tiene por qué ser malo, ¿eh? Yo quiero también dejar algo muy claro. Cuando digo que hay que hacerles la gran pregunta, no significa que si me respondes no, estás condenado. O sea, para nada. Una salida inteligente puede ser vender la empresa. ¿Ok? De hecho, hay familias en las que yo creo que lo mejor es que la vendan. Desde mi punto de vista, y si hago un diagnóstico profundo, si se lo están planteando, les puedo dar el empujoncito para que lo hagan, porque es que la convivencia no tiene ningún sentido. Entonces, no por el hecho de ser familia estamos condenados a estar asociados en un proyecto empresarial. Un planteamiento que es válido, es legal. El divorcio existe y es legal y la gente es más feliz. Mucha gente es más feliz porque se divorcia. O sea que la separación es una cosa que también se puede trabajar, entendida dentro de unos buenos términos, entendiendo que también tiene un propósito y que de alguna manera pues lo podemos plantear. Es más, yo invito siempre a los prospectos con los que yo tengo un primer encuentro a que me respondan realmente qué pasa si nos seguimos juntos. ¿Por qué no evaluamos ese escenario? ¿Por qué no nos planteamos que eso pudiera ser? La mayoría de la gente es cierto, te dicen, no, eso no está planteado, queremos seguir juntos. Sí, pero no dejes de hacerte la pregunta. ¿Por qué? Porque como todo sistema colectivo,
el fantasma de la separación siempre está flotando. Siempre cuando explota un problema, va a salir uno diciendo, bueno, yo me voy, yo vendo mi parte, yo esto no lo aguanto más. Siempre va a estar ahí. Entonces, mira, tráelo, plantéalo, evalúalo, y si no, pues sigamos adelante, pero hagamos las tareas bien, ¿no? Entonces yo sí creo que el germen de la creación y del mal está dentro de la propia familia. Recuerdo a un ejecutivo muy importante de la banca que fue responsable de ofrecerle crédito a muchísimas empresas de familia en Puerto Rico por más de 30 años, que decía que siempre había una figura en la familia empresaria, que muchas veces era la mamá o la esposa del fundador, pero podía ser mucha otra gente en la familia, que ocupe de algún modo el rol del Chief Emotional Officer, que es la figura que de alguna manera gestiona, organiza, asegura que esos 3 círculos que tú mencionabas al comienzo puedan lograr el equilibrio que tú identificabas, ¿no? ¿Es en efecto eso algo que ocurre en las dinámicas familiares que tú encuentras, que de alguna manera hay una figura que cumple ese rol en la familia empresaria y según las generaciones van pasando, ese rol de alguna manera informalmente termina en manos de otra persona? ¿Cómo se da esa dinámica de la gestión de las emociones en estos procesos? Sí, sí, esa figura existe. De hecho, la familia existe. No tienen por qué ser familias empresarias, ¿no? Claro. Siempre está esa persona que es como el rayito de luz que te amalgama al grupo y que básicamente tiene una función, es una válvula de escape del humor, de la emoción, del evitar el caos y la separación y la destrucción del sistema, ¿no? Eso lo tienes. Todo sistema familiar, como todo sistema que exista, necesita ese elemento que impide que se produzcan esos cambios de segundo nivel que puedan crear el caos dentro del sistema. Y esos elementos los tenemos presentes en absolutamente todas las familias. Siempre hay alguien que está cumpliendo ese rol, así como también hay siempre alguien que está cumpliendo el rol del contrapeso del cambio y que se contrapone a esas decisiones tan importantes, ¿no? Son los diferentes elementos que van apareciendo al momento de identificar el sistema. ¿Qué tenemos o en qué podemos apoyarlos cuando identificamos esas situaciones? Tenemos que darle voz y cabida a esas personas. ¿Por qué? Porque no siempre tienen el espacio que merecen dentro de las conversaciones de valor que se crean dentro de la familia. Y nuestra función muchas veces tiene que ver con hacer una distribución, entre comillas, democrática o equitativa de los espacios de conversación. Más aún, habiendo identificado a esta persona o estas personas que se encargan de mantener ese aglutinamiento por su propia forma de ser, ¿no? Entonces, hay que darle espacio a esas personas, hay que ayudarlas a que puedan ejercer esa función dentro del sistema y eso se logra a través de las conversaciones equilibradas, básicamente. Súper. Esto ha sido, Guillermo, un verdadero bombardeo de preguntas que tú has manejado con mucho estoicismo, con mucha generosidad y sobre todo te agradecemos porque las has manejado de una manera súper didáctica. Yo creo que has ido aclarando los conceptos verdaderamente de una manera muy, muy clara. Hay mucho líder del área de recursos humanos de empresas que están conectados con nosotros y algunos nos han planteado que les gustaría saber cuál es la forma de contactarte, ¿verdad? No sé si mencionabas tu página web, Guillermo Salazar, si esa es una manera, pero sería bueno que pudieras compartir algunas otras vías de contacto por la cual pueden enlazar contigo si quieren de algún modo tener la posibilidad de conocer más sobre el trabajo que hace. Tal vez lo puedes compartir en el chat, según así lo desees. Y también en lo que vas decidiendo cómo lo compartes, vuelvo a mostrar en pantalla el más reciente libro de Guillermo, porque algunos querían aprovechar esta oportunidad, que es una estupenda coincidencia. Sepan que no lo cuadramos con Amazon, resulta que es el día del libro, así que tenemos esa ventaja de que mañana este libro va a estar disponible como ebook gratuito. El título, Triunfa con tu empresa familiar, de Guillermo Salazar, y por ahí en el chat Guillermo nos está compartiendo sus datos de contacto. Agradecidos, Guillermo, por tu generosidad, por estar con nosotros y por todo esto que nos has
compartido, y salieron como 7 temas para webinars que seguramente podremos hacer en los próximos años. Y quién sabe, sé que tienes clientes en Puerto Rico y que vienes acá con frecuencia. Cuando salgamos de esta peste, estoy seguro que vamos a poder organizar algún evento presencial para que estés con nosotros. Nada, antes de pasar con nuestra presidenta, con unos anuncios y para el cierre de los trabajos de hoy, unas palabras finales que tengas para nosotros en este evento, desde el agradecimiento por estar aquí. Bueno, perfecto, Alfredo. Pues, nada, respondiendo a las preguntas, ahí lo puse en el chat. Me pueden contactar a través de mi página web. Es muy fácil, guillermosalazar.com. En Instagram también me pueden seguir. Y el correo lo he puesto ahí, guillermosalazar.com. Y hay más información en el libro de contacto y hay herramientas para trabajar. Ahí de verdad que todo lo que hemos estado hablando lo pongo en práctica y entrego una serie de eso, de herramientas para poder es una muy buena guía para el coach que quisiera entrar en este mundo de asesorías y tener una óptica sistémica de cómo poder abordar una familia empresaria. Así que gracias, Alfredo, por la oportunidad. De verdad, yo encantado. Me encanta hablar con coaches porque de verdad que son un público de una calidad de escucha con la que uno se siente muy cómodo, porque entiende muy bien los términos y creo que la capacidad de conexión es altísima. Así que yo encantado de aceptar cualquier otra invitación a participar con ustedes porque de verdad que lo disfruto mucho. Estupendo, muchísimas gracias. Y sepan, colegas, que si alguien quiere hacer de el ámbito de las empresas de familia un ámbito de trabajo y de práctica, Guillermo también enseña muchísimos programas de formación para consultores en este campo, en España, en América Latina, en Estados Unidos, que por ahí estoy seguro que a través de los datos de contacto que él ha compartido van a poder encontrar información, porque como hemos visto hoy, es un gran maestro que conviene aprovechar donde quiera que lo encontremos. Gracias nuevamente y por favor, queremos cerrar este evento con unas palabras de nuestra presidenta del capítulo de Puerto Rico, Olga Cintrón, para culminar los trabajos. Nuevamente, gracias, Guillermo, y adelante, Olga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo, y gracias, Guillermo, de parte de todos los asistentes a este webinar extraordinario. Verdaderamente ha sido de inspiración para nosotros los coaches, para tratar de aportar ese granito de arena en las empresas de familia, continuar apoyándolos en estos procesos de abrir puertas, de lograr mejor comunicación entre los componentes de las empresas familiares, de construir puentes, como tú muy bien decías, de activar esa escucha con el corazón, para entender mucho más allá de las palabras, de entender, de que ellos puedan entender y honrar su historia. Fueron tantos y tantos temas tan bellos, tan preciosos, que nos dejan con deseos de conocer más. Y les agradezco a todos los participantes que aportaron de sus preguntas, con sus preguntas, porque fueron súper valiosas. Yo quiero, antes de despedirme, invitar a todos los coaches miembros de ICF y a todos los aquí presentes a que participen de las próximas actividades que vamos a tener. La próxima es para nuestra membresía, la primera reunión de membresía virtual que vamos a tener, donde vas a conocer a compañeros, colegas coaches, vas a conocer a los diferentes miembros de los comités y sus proyectos. Tenemos muchísimos proyectos para compartirte. La semana que viene, el miércoles 28 de abril, de 7 de la noche a 8:30. Contamos con ustedes, separen la fecha y van a recibir el enlace por email, la invitación por email, para que se registren ya mañana. Otro anuncio que tenemos es para nuestra membresía. Hemos diseñado un photoshooting profesional que va a ser obsequio de parte de nosotros para ustedes con mucho amor. Lo vamos a llevar a cabo el domingo 2 de mayo y ustedes están recibiendo el ICF-PR News, que es un comunicado que le enviamos por email todos los lunes. Allí hay mucha información detallada de este photoshooting que vamos a tener domingo 2 de mayo
desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Jardines del Castillo en Trujillo Alto. Esta otro anuncio es para todos ustedes que están aquí presentes. Vamos a celebrar el Día del Coach y lo vamos a celebrar tan en grande que lo vamos a celebrar en 2 días, en 2 ocasiones. El primer día de celebración va a ser el miércoles 5 de mayo de 7:30 de la noche a 9. Vamos a tener a nuestra querida coach PCC, Agnes Torres, y ella nos va a hablar del tema coaching y gestión del capital humano en las organizaciones. Estrategias exitosas. Buenísimo, buenísimo tema. Recuerden, miércoles 5 de mayo, ya prontito van a ver la información porque Pedro, nuestro querido Pedro, va a estar compartiendo el enlace y los anuncios para que puedan ir registrándose. Es abierto al público y el 6 de mayo vamos a tener con nosotros al coach Ramiro Ponce, coach PCC. Miren este tema, lo que un líder coach puede aprender del cine. Vamos a aprender del cine mucho el jueves 6 de mayo a las 7:30 de la noche. Les doy las gracias nuevamente por estar aquí presentes con nosotros, por hacer de este espacio uno tan rico, y a Guillermo por regalarnos tanta sabiduría, por compartir información tan valiosa y por dejarnos una gran inspiración en nuestro trabajo como coach. Así que muchas gracias, que pasen buenas noches y nos vamos a ver en la próxima. Muy bien. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Gracias mil, nos vemos.